que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos alumnos, les saluda como cada día su maestro y amigo Iván Tejeda. Espero se encuentren todos bien. Recuerden cuidarse, manteniendo el distanciamiento en lugares públicos y lavando bien sus manos, así también cuidan a sus seres queridos. En nuestro encuentro anterior aprendimos qué es el límite de una función,
Trabajamos las propiedades de los límites, explicamos en detalle cada propiedad y resolvimos ejemplos aplicando cada una de las propiedades. El día de hoy vamos a continuar abordando los límites, pero veremos unos casos muy particulares. Se trata de las indeterminaciones. Vamos a conocer el término indeterminación, los diferentes tipos de métodos de factorización para resolverlos y realizaremos ejercicios que nos ayudarán a alcanzar la suficiente destreza para trabajarlos. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. En nuestra clase anterior trabajamos el concepto de límites y funciones. Vimos las diferentes propiedades de los límites, la propiedad de la suma, propiedad de la diferencia, propiedad del producto, incluido el producto de un múltiplo constante, propiedad del cociente, límite de una constante, la propiedad de sustitución, propiedad de la potencia y la raíz. También realizamos ejercicios relacionados a estas propiedades. Sin embargo, en el día de hoy vamos a conocer cómo resolver un límite cuando se nos presenta una indeterminación y resolveremos estos problemas aplicando varios métodos de factorización. Límites indeterminados por factorización. Al resolver un límite aplicando el método o la propiedad de sustitución y el resultado nos da 0 sobre 0 o x sobre 0, donde x representa cualquier número, se dice que dicho resultado es indeterminado. Por tal razón, debemos emplear métodos que nos permitan llegar a un resultado satisfactorio o real. Por lo general, los métodos de factorización que más se utilizan son factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomios del tipo x a la 2 más bx más c y ax a la 2 más bx más c. Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer para resolver un límite es sustituir. ¿Sustituir a quién? Sustituir la variable por el valor que me da, donde dice x tiende a. En este caso tenemos que x tiende a 2. Así que sustituyendo decimos que esto es igual y en la sustitución ya no hay que escribir el límite, sino que vamos a realizar la operación indicada. Decimos 2 por x y x vale 2 elevado al cuadrado más 3 también multiplicado por 2 que es el valor de x. Todo esto dividido entre 2 elevado a la 2 menos 5. Esto es igual entonces. Resolvemos también las operaciones y decimos aquí 2 elevado a la 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Otra vez, 2 por 2 por el exponente es 4, 4 por 2 es 8. Más 3 por 2 es 6. Y en el denominador tenemos 2 por 2 por el exponente es 4, menos 5. Esto es igual a 8 más 6. Sería 14 sobre 4 menos 5 sería menos 1. En este caso, como todo número dividido entre 1 da el mismo número, también dividimos los signos y nos va a dar más entre menos es menos, 14 entre 1 menos 14. Para este caso, hemos tenido un resultado que está entre los números reales, es decir, no tenemos indeterminación. Para el siguiente caso también vamos a sustituir a x por el valor de 2 y decimos que esto es igual. X a la 2 sería 2 elevado a la 2 menos 4. Y en el denominador tendríamos 2, que es el valor de x, menos 2. Esto va a ser igual. 2 por 2 por el exponente sería 4, menos 4 sobre 2 menos 2. 4 menos 4 es 0 y 2 menos 2 también es 0. En este caso, sí tenemos presente la indeterminación de un límite.
Si el resultado obtenido no es una indeterminación, como vimos en el ejemplo número 1, tenemos nuestro ejercicio resuelto. En cambio, si nos da una indeterminación, como en el ejemplo 2, entonces procederemos a aplicar el método de factorización que más se aplique. Identificar la indeterminación. Para identificar la indeterminación de nuestro ejercicio, nos dirigimos a la parte donde x o la variable que aparezca tiende a un número. Tomamos la x y la acompañamos del número que está posterior a ella, cambiando su signo. Por ejemplo, en este momento vamos a identificar la indeterminación de estos ejercicios. No los vamos a resolver, sino que solamente vamos a identificar esa parte. Dice la teoría que nos vamos directamente donde nos dice x tiende a 2. En este caso, tomamos la variable x y como nos dice que tomemos el número posterior a ella, en este caso es 2 positivo, vamos a cambiar el signo y será ahora menos 2. Este x menos 2 es la indeterminación del ejercicio. Para el siguiente, voy a esperar que tú ahora identifiques la indeterminación. Recuerda, vas a tomar la variable y luego vas a poner el número posterior a ella, pero cambiando el signo. ¿Lo hiciste? Vamos a confirmar. Tomamos la variable x y si dice menos 3, entonces la indeterminación va a ser más 3. Nuestra indeterminación del siguiente ejercicio. Y para el caso número 3, inténtalo. ¿Lo tienes? Veamos. Tenemos la variable x y el número posterior a ella es 0. Recuerda que el 0 no es ni positivo ni es negativo. Entonces, ¿qué sería? Claro que sí. Solamente entonces sería x la indeterminación de nuestro ejercicio. Bien chicos, en este momento tengo aquí expresado solamente límites cuando x tiende a un número. Vas a tomar una fotografía de estos ejercicios, lo copiarás en tu cuaderno y lo resolverás. Vas a identificar la indeterminación de estos límites. Para el límite, cuando x tiende a 2, límite cuando x tiende a menos 3, límite cuando x tiende a menos 2/3, límite cuando x tiende a 5/4 y límite cuando x tiende a 0. Trabajemos ahora los diferentes tipos de factorización para resolver límites indeterminados. Límite por factor común es lo que vamos a hacer. No vamos a sustituir directamente porque ya sabemos que son límites indeterminados. Lo primero que vamos a identificar es la indeterminación de nuestro ejercicio. Recuerden, vamos a la variable, cuando x tiende a 2, entonces decimos que nuestra indeterminación sería x menos 2. Ya identificada esa indeterminación, procedemos entonces con nuestro ejercicio a factorizar nuestro numerador con relación a nuestro denominador. Y decimos que esto es igual y tomamos factor común de estos elementos. Recordemos que para hallar el factor común debemos tener la variable tanto en el primer término como en el segundo. Si hay más términos, todos deben tener un mismo elemento en común. En este caso tenemos común la x. Entonces la x será nuestro factor independiente. Abrimos un paréntesis y decimos ahora dividiendo x a la 2 entre x a la 1. Es decir, de estas dos x, si le quitamos una, ¿cuántas nos quedan? Nos queda una x. Menos de este 2 por x menos una x. Si eliminamos esa x por haberla tomado, ¿qué nos queda? Nos queda 2, es decir, 2x entre x es igual a 2. El denominador lo copiamos igual, x menos 2. Y como tenemos factores en el numerador, podemos eliminar los que sean comunes numerador y denominador. Es decir, en este caso, x menos 2 del numerador se elimina con x menos 2 del denominador. Solamente nos queda entonces que es igual a x sobre 1
que es lo mismo que x. ¿Y cuánto vale x? Vale 2. Sustituyendo entonces a x, decimos que el límite de x a la 2 menos 2x sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 es 2. Para el caso de este ejercicio donde nos dice límite de x menos 7 sobre 3x a la 2 menos 21x cuando x tiende a 7, vamos primero, igual que en el ejercicio anterior, identifiquemos ahora nuestra indeterminación. Tenemos a x tiende a 7, entonces ponemos x menos 7, ya que aquí está positivo, pasa a ser ahora negativo. Factoricemos ahora nuestro denominador, que es donde tenemos elementos comunes en ambos términos. Decimos entonces que esto va a ser igual x menos 7, copiamos nuestro numerador tal cual aparece y comenzamos a factorizar nuestro denominador. Nos fijamos antes de la variable que tenemos coeficientes en ambos términos y esos coeficientes son divisibles entre sí. Es decir, tenemos que tomar también un número que los divida a los dos. En este caso, entre 3 y 21, el 3 divide tanto al 3 como al 21. Tomamos también la variable x como factor. Abrimos nuestro paréntesis y decimos que si tenemos aquí 3x a la 2 y le sacamos 3x o dividimos 3x a la 2 entre 3x, nos va a quedar una x menos 21 entre 3 es a 7, y como tomamos esta x y la dejamos como factor común, entonces solamente queda x menos 7. En este momento podemos proceder a eliminar tanto el x menos 7 del numerador como el x menos 7 del denominador y nos va a quedar ahora, ojo con esto, en el numerador, como eliminamos x menos 7, nos queda 1 y en el denominador nos queda 3x. Sustituimos ahora a x por su valor y decimos que esto es igual a 1 sobre 3 por 7, sustituyendo a x por su valor, y esto va a ser igual a 1 sobre 3 por 7, 21, y es nuestro resultado final. Bien chicos, tenemos en este momento un límite para que lo tengas en tu cuaderno y lo resuelvas como tarea. El límite de 5x a la 2 más 15x sobre x más 3 cuando x tiende a menos 3. Recuerda, vas a identificar primero la indeterminación y luego vas a factorizar en este caso el numerador. Al final vas a sustituir el resultado final por el valor de menos 3 para hallar el resultado del límite del ejercicio. Bien chicos, en este momento vamos a resolver estos límites, pero con la factorización de diferencia de cuadrados. Es el caso de factorización que vamos a utilizar. Recuerden que no vamos a sustituir porque sabemos que ya son límites indeterminados. Primero, vamos a identificar nuestra indeterminación y decimos que x tiende a 3, entonces nuestra indeterminación será x menos 3. En este caso, el denominador es quien está indeterminando nuestro límite. Decimos entonces que esto es igual y vamos a factorizar nuestro numerador. Recuerden que la diferencia de cuadrados se factoriza de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis, los cuales se multiplican entre sí, y colocamos como primer término en ambos paréntesis la raíz cuadrada del primer término del numerador, es decir, x en el primer paréntesis, x en el segundo. Siempre va a aparecer un paréntesis positivo y un paréntesis negativo. Y luego, como segundo término de ambos paréntesis, vamos a extraer la raíz cuadrada del segundo término. En este caso, raíz cuadrada de 9 es 3. Colocamos 3 en el primero y en el segundo paréntesis. Nuestro denominador, x menos 3, y procedemos a eliminar si existe la posibilidad. Claro que sí, porque tenemos x más 3, x menos 3, y este es común con el denominador, por ende podemos eliminar estos dos factores y solamente nos queda que es igual
a x más 3. Sustituyendo ahora x por su valor, cuando x tiende a 3, decimos 3 más 3 igual a 6. Para el segundo caso, identificamos también nuestra indeterminación. Cuando x tiende a 5, decimos x menos 5, y ahora está ubicada nuestra indeterminación en el numerador. Por ende, vamos a factorizar el denominador del mismo modo como diferencia de cuadrados. Esto entonces es igual a x menos 5, y en el denominador nuestros dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, x para ambos, menos y más porque deben aparecer así ambos. Y recuerden que no importa el orden, puede estar el negativo en el primer paréntesis como en el segundo. Raíz cuadrada de 25, tenemos 5 para ambos paréntesis o ambos factores. Esto entonces es igual a x menos 5, con x menos 5 lo eliminamos, numerador y denominador. En el numerador nos queda 1 y en el denominador nos queda x más 5. Esto a su vez es igual a 1 sobre, sustituimos a x por 5 y nos dice 5 más 5. Esto es igual a 1/10, nuestro resultado final. Bien chicos, habiendo resuelto ya un ejercicio de límites, pero por factorización con diferencia de cuadrados, vamos a resolver en sus cuadernos, claro está, como una asignación, estos dos límites para que ustedes lo resuelvan. Tenemos en el primer caso el límite de x más 4 sobre x a la 2 menos 16 cuando x tiende a menos 4, y el límite de x menos 8 sobre x a la 2 menos 64 cuando x tiende a 8. Tenemos en este momento un caso muy particular de límites. Si te fijas, en el numerador podemos factorizar como factor común y en el denominador tenemos diferencia de cuadrados. Vamos a resolver este ejercicio para ver el resultado del mismo. Recuerden identificar la indeterminación, en este caso sería x menos 8 nuestra indeterminación. No lo vemos claramente aquí, pero luego de la factorización vamos a encontrar nuestra indeterminación. Entonces decimos que esto es igual y factorizamos nuestro numerador como factor común. Un número que divida al 3 y al 24 es el mismo 3. X en el primer elemento y x en el segundo, también tomamos entonces una x. Abrimos paréntesis y decimos que si tomamos 3x del primer término, entonces nos queda una x menos 24 entre 3 es a 8. Y como tomamos una x y ya está puesta aquí, nos queda x menos 8. En el denominador entonces tenemos diferencia de cuadrados. Factorizamos como sabemos. Raíz cuadrada del primer elemento, x a la 2 es x para ambos paréntesis, más en el primero menos en el segundo. Raíz cuadrada de 64 es 8 en ambos paréntesis. Esto es igual a su vez. Entonces vamos a resolver ahora eliminando si aparece nuestra indeterminación x menos 8. Como vemos, está como factor en el numerador y como factor en el denominador. Por ende, eliminamos x menos 8 con x menos 8. Nos queda en el denominador 3x sobre x más 8. Esto es igual, sustituyendo la variable x por su valor que es 8, a 3 multiplicado por 8 sobre 8 más 8. Igual a 3 por 8, 24, sobre 8 más 8 es 16. Si nos fijamos en esta fracción, podemos reducirla haciendo simplificación en ella. En este caso podemos sacarle octava tanto al 24 como al 16 y decimos octava de 24 es 3 y octava de 16 es 2. Nos queda como resultado 3 medios.
Bien, en este momento vamos a resolver un límite de caso de indeterminación con diferencia de cubos. Es decir, tenemos un elemento que está en el numerador, que tenemos la variable elevada a la 3 y un número también que tiene raíz cúbica. En este caso, primero vamos a identificar nuestra indeterminación, que es x menos 2, y como vemos aquí la tenemos identificada también en el denominador. Decimos entonces que esto es igual y factorizamos nuestro numerador. Recuerden que en la factorización de diferencia de cubos tenemos la raíz cúbica del primer elemento, que es x, menos la raíz cúbica del segundo elemento, que es 2. Recuerden, 2 por 2 por 2 es 8. Un segundo paréntesis va a contener el primer elemento de este caso al cuadrado más la multiplicación de ambos elementos, es decir, 2 por x más el segundo elemento al cuadrado, que sería 2 elevado a la 2. En el denominador va a aparecer igual x menos 2. Si te fijas, podemos inmediatamente resolver la parte del numerador con el denominador, que tenemos x menos 2 en ambos casos. Eliminamos y nos queda que esto es igual a x a la 2, que es lo que tenemos en el segundo paréntesis del numerador, más 2 por x es 2x, más 2 elevado a la 2 es 4. Sustituyendo cada variable x por su valor, que es 2, tenemos 2 elevado a la 2, más 2 por 2, más 4. Esto es igual, 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, más 4, igual, 4 más 4, 8, más 4, 12 es nuestro resultado final. Para el caso del límite x menos 4 sobre x a la 2 menos 2x menos 8, cuando x tiende a 4, tenemos un caso de factorización diferente. En este caso tenemos un límite que tiene un caso de factorización diferente, del tipo x a la 2 más bx más c. Y este se resuelve de otra manera diferente al del primer ejercicio. En este caso vamos también a identificar nuestra indeterminación, que sería en este caso x menos 4. Recuerden que aquí el número está positivo, pasa a ser ahora negativo. Esto entonces va a ser igual, lo que tenemos en el numerador se copia igual, x menos 4, identificada como nuestra indeterminación, como vimos aquí. Y esta parte la vamos a resolver del modo siguiente. Abrimos dos paréntesis, ponemos en el primero y en el segundo la raíz del primer elemento, sería x en ambos. Para el primer paréntesis vamos a colocar este signo, el signo del segundo término negativo. Y para el segundo paréntesis vamos a multiplicar este signo segundo con el tercer signo, sería menos por menos, más. Ahora vamos a ubicar y a conseguir dos números que multiplicados nos den 8 y que restados, porque son signos diferentes, nos den 2. Es decir, dos números que multiplicados me den 8 y que restados me den 2. Sería menos 4 y más 2. Siempre se coloca el mayor de los dos números conseguidos en el primer paréntesis. Comprobamos. Menos por más es menos. 4 por 2 es 8. Menos 4 más 2 nos da menos 2. Entonces, resolvemos diciendo que eso va a ser igual. X menos 4 lo puedo eliminar con este x menos 4. Y nos queda ahora en el numerador 1. Y en el denominador nos queda x más 2. Esto es igual, sustituyendo a x por su valor, a 1 sobre 4 más 2, que sería igual entonces a 1/6. Este es nuestro resultado final. Si te fijas en este ejercicio, tenemos el mismo caso de factorización del ejercicio número 2. Es decir,
que el caso de factorización ahora está en el numerador, pero es del tipo x a la 2 más bx más c. Vas a factorizar el numerador identificando, claro está, la indeterminación del ejercicio. Luego vas a reducir términos semejantes y vas a sustituir a x por su valor, que es 3, para conseguir el límite de x a la 2 más x menos 6 sobre x más 3 cuando x tiende a 3. En el desarrollo de nuestra clase de hoy, hemos aprendido a trabajar ejercicios de límites indeterminados aplicando diferentes métodos de resolución por factorización, tales como factor común, diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, factorización de trinomios del tipo x a la 2 más bx más c y del tipo ax a la 2 más bx más c, y hasta combinaciones de estos. Te invito a practicar cada una de estas formas de resolución. Muéstrale a tu maestro y tutor y pregunta para aclarar cualquier duda que tengas. Comparte con tus compañeros y practica cada día lo aprendido. Recuerda lo que siempre te he dicho, la práctica hace al maestro. Nos vemos en nuestro próximo encuentro y que pases un feliz resto del día. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan a mano sus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Los 16 años del PLD. Segundo mandato presidencial de Leonel Fernández, 2004-2008. Representando al PLD en las elecciones presidenciales celebradas el 16 de mayo del año 2004, Leonel Fernández fue elegido para un segundo mandato, con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia dominicana de 57% de los votos. Su victoria se debió en gran parte a la caída de la economía dominicana, producto de los desaciertos del gobierno de Hipólito Mejía. Fernández encontró una atmósfera en donde primaban los altos precios de petróleo y una economía en crisis internacional después del 11 de septiembre, que consistió en atentados terroristas en suelo norteamericano, en especial las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Esto se tradujo en una crisis económica mundial, un endeudamiento excesivo durante el gobierno de Hipólito Mejía y el colapso de 3 de los bancos más grandes del país: Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil. En un esfuerzo por evitar un mayor caos económico, el gobierno de Mejía le pagó a los clientes de los bancos, asumiendo así una deuda pública aún mayor. Algunos de los banqueros implicados fueron juzgados y apresados. Sin embargo, la magnitud del fraude fue difícil de medir por el vínculo que existía entre ellos durante las administraciones de Fernández y Mejía, donde gozaban de respaldo de funcionarios que se hacían de la vista gorda desde 1998. Cuando se cree que comenzó el desfalco más grande en la historia financiera en la República Dominicana y el quinto en el mundo. Para combatir la crisis económica heredada del gobierno anterior, fue necesario tomar medidas drásticas tendentes a reducir la tasa del dólar, la tasa de interés y la tasa de inflación.
Estas disposiciones reflejaron el éxito de la política económica del periodo y causaron una buena impresión a los agentes económicos nacionales y a la comunidad financiera internacional. Lo mismo ocurrió con la entrada en vigor de una reforma tributaria. Además, se adoptó un programa de solución integral para reducir la deuda interna, conocida como el déficit cuasi fiscal. Se firmó el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que consistió en aplicar políticas destinadas a afianzar la estabilidad de precios y asegurar la reanudación de un crecimiento sostenido. Se aplicaron reformas en las instituciones del ámbito de las finanzas públicas y a fortalecer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para mejorar la aplicación de la política monetaria y garantizar el mejor funcionamiento del sistema financiero. Igualmente se firmó un convenio con el Club de París, que tuvo como objetivo consolidar un acuerdo para reprogramar 193 millones de dólares de pago de deuda que debió realizarse en el gobierno anterior. En obras públicas se construyeron y repararon numerosas carreteras, badenes y puentes en diversas provincias del país. Se terminó la construcción del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Se terminó la construcción de la Biblioteca Central y los centros regionales de la UAS. Además, en octubre de 2005, Fernández sometió el proyecto de construcción del Metro de Santo Domingo por vía de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre, OPRET, bajo el argumento de mejorar el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. La primera línea del Metro de Santo Domingo quedó inaugurada el 29 de enero del año 2009. En educación, se iniciaron proyectos innovadores destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Se crearon espacios tecnológicos en las aulas de los niveles inicial y básico. Se rehabilitaron cientos de centros educativos. Se inauguraron nuevas escuelas. Se distribuyeron millones de raciones de desayuno escolar en el territorio nacional y se creó la Red Nacional de Alfabetización. Fernández realizó esfuerzos para disminuir la brecha digital en el país mediante el desarrollo de un programa donde prometió establecer 155 centros informáticos, el equivalente al total de municipios de República Dominicana. Este plan encontró apoyo de importantes instituciones educativas, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el cual se formalizó un acuerdo para mejorar la educación media, niveles de grado y posgrado. Con el fin de lograr un avance tecnológico, bajo este mandato se relanzó el Parque Cibernético, que tenía como objetivo cumplir con las necesidades del país para participar en la economía global de alta tecnología. Además, fue creada la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, una iniciativa novedosa dedicada a enlazar comunidades científicas tecnológicas internacionales con República Dominicana. Era común escuchar de parte del presidente Fernández en sus primeros gobiernos la intención de convertir a la República Dominicana en una potencia, haciendo alusión primero a Singapur, pero la frase que realmente popularizó fue convertir a República Dominicana en un Nueva York chiquito. Sin embargo, dichos esfuerzos se vieron opacados a su vez por la falta de asignación de los recursos establecidos por ley al sector educativo del país, en su entendimiento de que dicha partida presupuestaria representaba un falso debate. Fernández consideraba que antes de invertir el 4% del presupuesto en educación, era necesario mejorar la preparación de los docentes. La ratificación e implementación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y países de Centroamérica, conocido como el DR-CAPTA, el control de gastos, la creación de nuevos empleos, el incremento de las reservas internacionales, la estabilidad macroeconómica, una activa presencia del país en los foros regionales e internacionales, el fomento de la educación básica y superior, el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos, son logros tangibles del cuatrienio 2004-2008, que sirvieron de apoyo a su reelección con el 54% de los votos en las elecciones del año 2008. Tercer mandato presidencial, 2008-2012. Durante el gobierno de Mejía, la Constitución fue modificada para permitir que el presidente en funciones se postule para un nuevo mandato. Aunque Hipólito Mejía fue finalmente derrotado en su intento de reelección, esto abrió la puerta para que Fernández intentara lo mismo. Leonel Fernández, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y sus aliados resultaron vencedores en las elecciones presidenciales del año 2008, con un 53% de los votos frente al 40% de su principal rival, Miguel Vargas Maldonado, del PRD, y el candidato del PRCC, Amable Aristi, que solamente obtuvo un 4% de los votos. Fernández asumió su nuevo mandato el 16 de agosto de 2008, en medio de una fuerte crisis económica internacional y una situación interna marcada por un incremento de la criminalidad y el narcotráfico.
En la toma de posesión, su discurso se centró en aspectos económicos, resaltando la estabilidad que mantuvo la tasa del dólar en su gobierno anterior. También destacó, entre otros, la disminución en la tasa de desempleo de 19.7% en el 2004 a un 14% en abril de 2008 y anunció un conjunto de medidas fiscales y tributarias para poder enfrentar la crisis económica. Fernández prometió la ejecución de un programa macroeconómico de mediano y largo plazo, orientando a preservar la estabilidad, lograr un crecimiento promedio anual mínimo del 6% del PIB y mantener la inflación en un solo dígito. Paralelamente a esto, se buscaría privilegiar el gasto social en aspectos como la educación, la salud, el acceso al agua potable y a la vivienda. En ese mismo orden, afirmó sus intenciones de mantener el déficit de la cuenta corriente en torno a un 4% del PIB. Además, anunció la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Reforma Constitucional de 2009. A finales del año 2008, Fernández convocó al Congreso Nacional para someter a la Asamblea Revisora el proyecto de ley sobre la propuesta de reforma o nueva Constitución. Se buscaba reformar la Constitución del año 1966, que ya había sufrido otras modificaciones en el año 94 y en el 2002. A tal efecto, se designó una comisión de juristas y la reforma fue aprobada finalmente gracias a un pacto político con Miguel Vargas Maldonado, quien propuso un nuevo modelo de elección presidencial. Esta nueva reforma constitucional, sometida por Fernández el 18 de septiembre del año 2008, es definida hasta ahora como la más moderna, completa e integral del país, aunque provocó las críticas de parte de la sociedad civil y del pueblo dominicano en general, en el sentido de que la aprobación del texto se realizó de manera irregular al no ser sometido a la Asamblea Nacional. Algunos de los artículos de dicha reforma resultaron impopulares y provocaron protestas por parte de diferentes sectores de la sociedad. Como ejemplo, se señalaron artículos como el derecho a la vida desde la concepción, que prohíbe el aborto sin excepción, el que dice que un ciudadano no puede demandar en inconstitucionalidad, lo que restringe el derecho del ciudadano a refutar los decretos emanados del Poder Ejecutivo. También fue objeto de repudio el artículo que limita el libre acceso de los ciudadanos a las áreas de playas públicas. Algunos sectores de la sociedad llegaron a calificar esta reforma como monárquica, debido al gran poder que otorgaba la nueva Constitución al Poder Ejecutivo. El 27 de marzo del año 2011, varios funcionarios y legisladores dominicanos adeptos al gobierno de Fernández celebraron un evento en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Santo Domingo, donde recolectaron 2.2 millones de firmas con el fin de pedir su repostulación para un nuevo mandato. Durante el evento, Fernández manifestó ser un soldado del PLD. También afirmó: estas 2.200.000 firmas, que son 2.200.000 votos, los pongo a disposición del PLD para lo que el partido decida. Sin embargo, gran parte de la sociedad y la oposición alegó que el acto buscaba justificar una reforma constitucional que ya había sido rechazada por la mayoría del pueblo dominicano. El 8 de abril, Leonel Fernández declinó sus aspiraciones de postularse para un nuevo mandato, en parte por la fuerte crisis social y política que atravesaba el país. Los últimos 4 años de gestión del doctor Fernández, del año 2008 a 2012, estuvieron basados en 3 áreas fundamentales: manejo eficiente de la economía, construcción de grandes proyectos de infraestructura y sólidas relaciones internacionales. El exmandatario consolidó sus iniciativas con miras al fortalecimiento institucional del país en una estructura interna y su vinculación a un esquema global como forma de potenciar su economía y sus posibilidades de desarrollo en todos los órdenes. En lo concerniente al manejo de la economía, la gestión de Fernández logró que República Dominicana mantuviera la estabilidad y el crecimiento con una inflación controlada en medio de una crisis mundial sin precedentes, algo que llamó la atención de la comunidad internacional y lo hizo merecedor de múltiples reconocimientos. Paralelamente a esto, se buscó privilegiar el gasto social en aspectos como la educación, la salud, el acceso a agua potable y a la vivienda. En estos últimos 4 años, se realizaron grandes proyectos de desarrollo que contribuyeron a la transformación, modernización y progreso del pueblo dominicano. Entre ellos, cabe señalar la inauguración de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, que aumentó el número de usuarios a 5 millones cada mes, la rehabilitación e inauguración de diversas carreteras en todo el territorio nacional, entre ellas el Boulevard Turístico del Atlántico, la construcción de miles de viviendas para familias humildes de la República Dominicana. Durante este periodo se llevaron a cabo proyectos para modernizar y reformar el sistema de enseñanza y estímulo educativo,
Entre ellos, se puso en ejecución un plan piloto de jornada extendida que benefició a 21 centros educativos a escala nacional. Se instituyó el Premio al Mérito Estudiantil, se lanzó el portal multimedia llamado PIN Aprende, se instalaron laboratorios de computadoras y rincones tecnológicos en las escuelas públicas, así como centros tecnológicos comunitarios en diversos municipios del país, con el reconocimiento de la OIT, de las Naciones Unidas, y centros de capacitación de informática a escala nacional. En el ámbito de las relaciones exteriores, se logró establecer relaciones diplomáticas con 23 países, entre los cuales están Jordania, San Vicente y las Granadinas, Emiratos Árabes Unidos, Reino de Camboya, Palestina, Montenegro, República de Turkmenistán, Mongolia, Irak, Indonesia, Sri Lanka y Afganistán. Durante este periodo, el país mantuvo su participación en diversas cumbres, sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reuniones ordinarias de jefes de Estado, y fueron firmados y suscritos acuerdos internacionales. República Dominicana ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se acreditó como miembro observador de la Unión Africana y entregó formalmente a las autoridades haitianas las modernas edificaciones de la Universidad Henry Christophe. Como resultado del trabajo de una comisión técnica de juristas y el consenso mediante consultas populares, Fernández también logró en este mandato la aprobación de una reforma sustancial a la Constitución de la República, la cual fue proclamada el 26 de enero del año 2010. Entre las principales innovaciones que contiene esta Constitución se destaca la inclusión del artículo 7, que define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, lo cual significa que se funda en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Del mismo modo, esta reforma constitucional consagró derechos políticos de participación directa, tales como el referéndum y la iniciativa legislativa popular. También otorgó mayores garantías constitucionales, tales como los procesos de amparo, habeas corpus y habeas data. Asimismo, esta reforma incluyó la reducción de los poderes del presidente de la República y la ampliación de los del Congreso en materia presupuestaria y en el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas. Anteriormente eran nombrados por el presidente de la República. Además, se eliminó los poderes presidenciales de anular arbitrios municipales y llenar las vacantes de síndicos y regidores. En el ámbito electoral, incluyó la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y la separación de las funciones administrativas de la Junta Central Electoral, de las funciones contenciosas con el Tribunal Superior Electoral. En cuanto al poder legislativo, aumentó el número de diputados de 178 a 190, de los cuales 7 representan a la comunidad dominicana residente en el exterior. Se reforzaron las tareas fiscalizadoras de las 2 cámaras legislativas y se estableció la rendición de cuentas anuales de los legisladores. En lo que concierne al Poder Judicial, esta reforma constitucional incluyó la modernización de la justicia dominicana con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y la jubilación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que superan los 75 años de edad. En definitiva, esta reforma constitucional constituyó una revolución democrática e institucional con la finalidad de generar las condiciones de desarrollo a través de un proceso de reingeniería institucional. Durante los últimos meses de su primer gobierno, 96-2000, y a pesar de no haber sido procesado judicialmente, su administración fue criticada por prácticas como la adjudicación ilícita de contratos, el nuevo nivel de vida exhibido por muchos de sus funcionarios muy distante del que tenían antes de ascender al poder o por casos de malversación de fondos, como el sonado caso PEME. Aunque por el caso PEME, llamado así por las siglas del Programa de Empleo Mínimo Esencial, fueron sometidos a la justicia importantes dirigentes del PLD, acusados de estafar al Estado Dominicano con más de 1.000 millones de pesos. La defensa argumentó que el interés principal era dañar la reputación de esos dirigentes y fallos procedimentales, entre ellos la ausencia de una auditoría, propiciaron que el caso cayera en un limbo jurídico. Algunas voces manifestaron su repudio sobre el uso de recursos del Estado para su proyección personal y durante la campaña electoral del año 2008. Hubo alegatos de que Fernández utilizó los recursos públicos para favorecer su reelección presidencial. En marzo de 2008 fue denunciado que el gobierno pagó a militantes del Partido de la Liberación Dominicana mediante una nominilla ilícita que se nutría con fondos provenientes de diferentes instituciones del Estado Dominicano. La prensa escrita local trató en diversas ocasiones el tema de los malos manejos de la cosa pública
mediante la sobrevaluación de compras y contrataciones del Estado en obras tales como la remodelación del Palacio de Bellas Artes o la compra de los vagones del Metro de Santo Domingo. El PRD denunció que en el 2006 y en el 2010 se verificó una gran cantidad de irregularidades vinculadas a la administración de Fernández, entre ellas el soborno por la suma de 3.5 millones de dólares en la compra de los aviones del Super Tucano, el destino desconocido de los 130 millones de dólares en impuestos pagados por la empresa Verizon, los 1.660 millones de dólares aportados a través de Petrocaribe y los 750 millones de dólares de bonos soberanos. En 2012, Héctor Rodríguez Pimentel, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y otros funcionarios del INDRI fueron sometidos por el Departamento de Prevención de la Corrupción, DPCA, por el manejo irregular de 1.526 millones y unos 56.4 millones de dólares, estos últimos producto de la construcción de la presa de Monte Grande. La utilización de recursos del Estado en la campaña electoral del año 2012 contribuyó de forma importante al triunfo de Danilo Medina, que aunque adversario de Fernández a lo interno del partido, se constituyó en una garantía para evitar posible sometimiento a la justicia y a la vez allanó el camino para la aprobación de una fuerte reforma fiscal, consecuencia del déficit heredado por un monto superior a los 180.000 millones de pesos. Según firmas encuestadoras como la Gallup Hoy, la Pension and Berland, un alto porcentaje de la población dominicana tiene la percepción de que los dos últimos periodos del gobierno de Fernández figuran dentro de los más corruptos de la República Dominicana en su historia, después de la caída del régimen de Trujillo. También, organizaciones como Transparencia Internacional han externado su parecer en este sentido. El 22 de diciembre del año 2008, Fernández indultó a Vivian Lubrano de Castillo, banquera condenada en la anterior administración del PRD por malversación de fondos al Banco Baninter. También ese mismo día indultó a Pedro Franco Badía y a los sindicalistas Antonio Marte, Mircea Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, 4 de los condenados por el expediente del Plan Renove. Inseguridad ciudadana, narcotráfico y crimen organizado. En este último periodo de gobierno de Fernández, se dio un incremento de los asesinatos por parte de la Policía Nacional, que eran presentados a la sociedad casi siempre como intercambios de disparos. A este sentimiento de desconfianza en la policía se unió el incremento en el número de secuestros y el aumento en la percepción de inseguridad ciudadana. Los casos de crimen organizado fueron aumentando durante los últimos 2 periodos de Fernández, aunque fueron desmanteladas muchas organizaciones dedicadas al crimen y al narcotráfico. Fue evidente que la complicidad de las autoridades con los principales narcos era una realidad. Política económica. La política económica de Fernández se caracterizó en sentido general por priorizar la proyección internacional del país y los aspectos vinculados al buen desempeño de la macroeconomía, con el crecimiento sostenido y la estabilidad de la tasa de cambio. No obstante, este modelo de crecimiento económico no se verificó por el desarrollo del aparato productivo nacional, sino que fue en gran medida financiado por un aumento de deuda pública, tanto interna como externa, y por un elevado nivel de gastos corrientes por parte del sector público. Al finalizar su último periodo de gobierno, dejó un déficit fiscal de 8% del PIB y unos 187.000 millones de pesos, equivalente a unos 4.600 millones de dólares estadounidenses. Por otro lado, se argumenta que estos logros a nivel macroeconómico no se reflejaron microeconómicamente en una mejor distribución del ingreso, es decir, que la priorización de construcción de infraestructura, el acceso a tecnología y el buen posicionamiento del país internacionalmente dejó de lado la importancia de la atención a sectores básicos como la salud, la educación y el costo de la vida. A esto se le suma la falta de transparencia del accionar del sector público y una agresiva política de endeudamiento externo. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy, donde empezamos a estudiar los 16 años ininterrumpidos de los gobiernos del PLD, en especial los 8 años de Leonel Fernández. En la próxima clase abordaremos los 8 años de Danilo Medina, desde el año 2012 hasta el año 2020. Nos vemos en la clase siguiente. Bienvenue au cours de français, mes chers étudiants.
Bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Je suis votre professeur Rosa Florencio. En la clase pasada tratamos vocabulario y expresiones en francés que sirven para reservar un vuelo o comprar un boleto para un viaje. Hoy vamos a repasar y aprender expresiones que sirven para describir un lugar al que deseamos ir de vacaciones. Imagina esta situación. Tú estás residiendo en Francia por razones de estudio y deseas irte de vacaciones a Guadalupe, una isla francesa en el Caribe. Ya has hecho los arreglos para ir al lugar y en esa misma situación se encuentran algunos compañeros y compañeras de clase. En conversación con ellos, surge la necesidad de compartir información sobre el lugar al que va cada cual de vacaciones. ¿Comprendes el significado de frases como esta? La vue de montagne et des arbres est magnifique. Si no la comprendiste en su totalidad, al final de esta clase te aseguro que sí lo harás. Pero antes, validemos cuánto conoces sobre el tema. Escucha y copia los siguientes enunciados y recuerda marcar al lado de cada uno con un sí, en proceso, no, según tus conocimientos sobre los mismos. En francés yo puedo comprender la descripción que se hace de un lugar, describir las condiciones o características generales de un lugar. C'est parti. Lee las palabras que describen estos lugares para ir de vacaciones. Un site touristique. Un sitio turístico. Un site touristique. La campagne. El campo. La campaña. La zone rurale. La zona rural. La zone rurale. La ville. La ciudad. La ville. La zone urbaine. La zona urbana. La zone urbaine. Une grande ville. Una gran ciudad. Une grande ville. Un petit village. Un pequeño pueblo. Un petit village. Un beau jardin. Un hermoso jardín. Un beau jardin. Une rue étroite. Una calle estrecha. Une rue étroite. Un endroit montagneux. Un lugar montañoso. Un endroit montagneux. Un endroit tranquille. Un lugar tranquilo. Un endroit tranquille. Des plages magnifiques. Playas magníficas. Des plages magnifiques. Escucha las siguientes expresiones y escríbelas en tu cuaderno. Luego, corrígelas con las que se presentan más adelante. Dans les grandes villes, il y a plusieurs cafés et restaurants. Dans les grandes villes, il y a plusieurs cafés et restaurants. En las grandes ciudades hay varios cafés y restaurantes. Dans la zone rurale, il y a des montagnes, des oiseaux et des rivières. Dans la zone rurale, il y a des montagnes, des oiseaux et des rivières. En la zona rural hay montañas, aves y ríos. La vue des bâtiments et des musées sur la ville est magnifique. La vue des bâtiments et des musées sur la ville est magnifique. La vista de los edificios y museos de la ciudad es magnífica. J'aime la campagne parce que j'adore être entouré par la nature.
J'aime la campagne parce que j'adore être entourée par la nature. Me gusta el campo porque me encanta estar rodeada por la naturaleza. Il y a de beaux jardins dans ma ville natale. Il y a de beaux jardins dans ma ville natale. Hay hermosos jardines en mi ciudad natal. A continuación, te presento el primero de una serie de textos, los cuales debes completar a partir de lo que escuches en cada monólogo. Te sugiero que dejes 3 líneas enumeradas del 1 al 3 para que puedas anotar las respuestas en tu cuaderno. Sophie, mes prochaines vacances, je vais rendre visite à mes grands-parents qui habitent à Hamao al Norte. J'aime la campagne parce que je me sens très bien entourée par la nature. La vue des montagnes et des arbres est magnifique. Je peux rester tranquille en écoutant chanter les oiseaux. Presta atención, escucha nueva vez el monólogo y observa el texto completo que se mostrará en pantalla. De esta manera puedes hacer las correcciones de lugar. Sophie, mes prochaines vacances, je vais rendre visite à mes grands-parents qui habitent à Hamao al Norte. J'aime la campagne parce que je me sens très bien entourée par la nature. La vue des montagnes et des arbres est magnifique. Je peux rester tranquille en écoutant chanter les oiseaux. Ahora, escuchemos el segundo monólogo. Recuerda dejar los 3 espacios en blanco enumerados del 1 al 3. Mes vacances seront dans un endroit touristique, mais tranquille. Je vais me reposer dans un petit village entouré de montagnes et avec des rues pleines de petites boutiques. C'est la ville natale de ma mère. Les gens sont très gentils. Escucharás otra vez el monólogo. Recuerda que observarás en pantalla el texto completo para que puedas corregir lo que hiciste. Mes vacances seront dans un endroit touristique, mais tranquille. Je vais me reposer dans un petit village entouré de montagnes et avec des rues pleines de petites boutiques. C'est la ville natale de ma mère. Les gens sont très gentils. Escuchemos el último de los monólogos. Recuerda dejar los 3 espacios en blanco con el que vas a completar el texto. J'habite à la campagne. Je vais passer mes vacances dans une grande ville de la République dominicaine où il y a plusieurs cafés et restaurants. Dans quelques coins de la cité, il y a de beaux jardins aussi. La vue de hauts bâtiments est magnifique. Je vais rester dans un hôtel tout près du centre-ville. Je vais visiter des monuments et des musées. Escucharás el monólogo nuevamente para que puedas corregir lo que has trabajado. Visualiza el texto completo que te mostramos en pantalla. J'habite à la campagne. Je vais passer mes vacances dans une grande ville de la République dominicaine où il y a plusieurs cafés et restaurants. Dans quelques coins de la cité, il y a de beaux jardins aussi. La vue de hauts bâtiments est magnifique. Je vais rester dans un hôtel tout près du centre-ville. Je vais visiter des monuments et des musées. Contesta verdadero, vrai, on ne le dit pas, no se menciona, o falso, faux, según las expresiones dadas. Empecemos por Sophie. Sophie va passer ses vacances dans un endroit tranquille. Sophie va a pasar sus vacaciones en un lugar tranquilo. Dans l'endroit où Sophie va passer ses vacances, il y a plein de rues. En el lugar donde Sophie va a pasar sus vacaciones hay muchas calles.
Ahora escucha el monólogo descriptivo para que respondas correctamente. Mes prochaines vacances, je vais rendre visite à mes grands-parents qui habitent à Hamao al Norte. J'aime la campagne parce que je me sens très bien entourée par la nature. La vue des montagnes et des arbres est magnifique. Je peux rester tranquille en écoutant chanter les oiseaux. Comprueba si respondiste correctamente. Sophie va passer ses vacances dans un endroit tranquille. La respuesta correcta es vrai, verdadero. Dans l'endroit où Sophie va passer ses vacances, il y a plein de rues. En el lugar donde Sophie va a pasar sus vacaciones, hay muchas calles. La respuesta correcta es on ne le dit pas, no se menciona. ¿Listos para seguir? Bien, entonces continuemos con Marc. No olvides transcribir las afirmaciones en tu cuaderno. Marc aime les endroits tranquilles. A Marc le gustan los lugares tranquilos. Marc aime les petites boutiques. A Marc le gustan las pequeñas tiendas. Marc aime les endroits touristiques tranquilles. A Marc le gustan los lugares turísticos tranquilos. Lee y escucha lo que dice Marc. Mes vacances seront dans un endroit touristique, mais tranquille. Je vais me reposer dans un petit village entouré de montagnes et avec des rues pleines de petites boutiques. C'est la vie natale de ma mère. Les gens sont très gentils. Les réponses correctas son. Las respuestas correctas son. Marc aime les endroits tranquilles. A Marc le gustan los lugares tranquilos. La respuesta correcta es vrai, verdadero. Marc aime les petites boutiques. A Marc le gustan las pequeñas tiendas. La respuesta correcta es on ne le dit pas, no se menciona. Marc aime les endroits touristiques tranquilles. A Marc le gustan los lugares turísticos tranquilos. La respuesta correcta es vrai, verdadero. ¡Bravo! Lo estás haciendo muy bien. Ahora, para finalizar esta actividad, escuchemos y leamos atentamente las afirmaciones siguientes sobre Camille. Camille veut passer ses vacances à la campagne. Camille quiere pasar sus vacaciones en el campo. Camille n'aime pas les beaux jardins. A Camille no le gustan los hermosos jardines. Elle va loger dans une maison de famille. Ella va a alojarse en una casa de familia. Ce que Camille aime de la ville sont les grands bâtiments, visiter des musées et des monuments. Lo que a Camila le gusta de la ciudad son los altos edificios, visitar museos y monumentos. Ahora escucha atentamente para que respondas correctamente. J'habite à la campagne. Je vais passer mes vacances dans une grande ville de la République dominicaine, où il y a plusieurs cafés et restaurants. Dans quelques coins de la cité, il y a de beaux jardins aussi. La vie de hauts bâtiments est magnifique. Je vais rester dans un hôtel tout près du centre-ville. Je vais visiter des monuments et des musées. Verifica tus respuestas conmigo. Camille veut passer ses vacances à la campagne. Camille quiere pasar sus vacaciones en el campo. La respuesta correcta es faux, falso. Camille n'aime pas les beaux jardins. A Camila no le gustan los hermosos jardines. La respuesta correcta es on ne le dit pas,
no se menciona. Elle va loger dans une maison de famille. Ella va a alojarse en una casa de familia. La réponse correcte est faux, falso. Ce que Camille aime de la ville sont les grands bâtiments, visiter des musées et des monuments. Lo que a Camila le gusta de la ciudad son los altos edificios, visitar museos y monumentos. La réponse correcte est vrai, verdadero. Revisemos lo que hemos aprendido el día de hoy. En esta clase aprendimos expresiones que describen un lugar. Une grande ville, des plages magnifiques, un site touristique, un endroit tranquille. También practicamos la comprensión oral y escrita a través de los textos descriptivos que vimos en esta clase. Veamos un pequeño fragmento de uno de ellos. Il y a plusieurs cafés et restaurants. Dans quelques coins de la cité, il y a de beaux jardins aussi. Es momento de volver a evaluar tus conocimientos. Indica cuánto has aprendido marcando con un sí en proceso, no a cada enunciado que te presento a continuación. Devoir, tarea. Escribe 5 oraciones en las que describes características de un lugar a donde te gustaría ir cuando estés de vacaciones. Puedes ayudarte de un diccionario español-francés, físico o en línea, para aumentar tu vocabulario. Envíale una fotografía de tu tarea a tu maestro para que verifique cuánto has aprendido. También puedes enviarle un audio con las lecturas de tu clase. Ten en cuenta que un idioma se aprende a través de la práctica. Y con esto concluimos la clase del día de hoy. Merci de ton attention. On se verra à la prochaine clase. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. En el día de hoy vamos a conocer cómo resolver un límite cuando se nos presenta una indeterminación y resolveremos estos problemas aplicando varios métodos de factorización. Límites indeterminados por factorización. Al resolver un límite aplicando el método o la propiedad de sustitución y el resultado nos da 0 sobre 0 o x sobre 0, donde x representa cualquier número, se dice que dicho resultado es indeterminado. Por tal razón, debemos emplear métodos que nos permitan llegar a un resultado satisfactorio o real. Por lo general, los métodos de factorización que más se utilizan son factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomios del tipo x a la 2 más bx más c y ax a la 2 más bx más c. Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer para resolver un límite es sustituir. ¿Sustituir a quién? Sustituir la variable por el valor que me da, donde dice x tiende a. En este caso tenemos que x tiende a 2. Así que sustituyendo decimos que esto es igual y en la sustitución ya no hay que escribir el límite, sino que vamos a realizar la operación indicada. Decimos 2 por x y x vale 2 elevado al cuadrado más 3 también multiplicado por 2 que es el valor de x. Todo esto dividido entre 2 elevado a la 2 menos 5. Esto es igual entonces, resolvemos también las operaciones y decimos aquí 2 elevado a la 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Otra vez, 2 por 2 por el exponente es 4, 4 por 2 es 8. Más 3 por 2 es 6. Y en el denominador tenemos 2 por 2 por el exponente es 4,
menos 5. Esto es igual a 8 más 6 sería 14 sobre 4 menos 5 sería menos 1. En este caso, como todo número dividido entre 1 da el mismo número, también dividimos los signos y nos va a dar más entre menos es menos, 14 entre 1 menos 14. Para este caso, hemos tenido un resultado que está entre los números reales, es decir, no tenemos indeterminación. Para el siguiente caso también vamos a sustituir a x por el valor de 2 y decimos que esto es igual. X a la 2 sería 2 elevado a la 2 menos 4. Y en el denominador tendríamos 2, que es el valor de x, menos 2. Esto va a ser igual, 2 por 2 por el exponente sería 4, menos 4 sobre 2 menos 2. 4 menos 4 es 0 y 2 menos 2 también es 0. En este caso, sí tenemos presente la indeterminación de un límite. Si el resultado obtenido no es una indeterminación, como vimos en el ejemplo número 1, tenemos nuestro ejercicio resuelto. En cambio, si nos da una indeterminación, como en el ejemplo 2, entonces procederemos a aplicar el método de factorización que más se aplique. Identificar la indeterminación. Para identificar la indeterminación de nuestro ejercicio, nos dirigimos a la parte donde x o la variable que aparezca tiende a un número. Tomamos la x y la acompañamos del número que está posterior a ella, cambiando su signo. Por ejemplo, en este momento vamos a identificar la indeterminación de estos ejercicios. No los vamos a resolver, sino que solamente vamos a identificar esa parte. Dice la teoría que nos vamos directamente donde nos dice x tiende a 2. En este caso, tomamos la variable x y como nos dice que tomemos el número posterior a ella, en este caso es 2 positivo, vamos a cambiar el signo y será ahora menos 2. Este x menos 2 es la indeterminación del ejercicio. Para el siguiente, voy a esperar que tú ahora identifiques la indeterminación. Recuerda, vas a tomar la variable y luego vas a poner el número posterior a ella, pero cambiando el signo. ¿Lo hiciste? Vamos a confirmar. Tomamos la variable x y si dice menos 3, entonces la indeterminación va a ser más 3. Nuestra indeterminación del siguiente ejercicio. Y para el caso número 3, inténtalo. ¿Lo tienes? Veamos. Tenemos la variable x y el número posterior a ella es 0. Recuerda que el 0 no es ni positivo ni es negativo. Entonces, ¿qué sería? Claro que sí. Solamente entonces sería x la indeterminación de nuestro ejercicio. Bien chicos, en este momento tengo aquí expresado solamente límites cuando x tiende a un número. Vas a tomar una fotografía de estos ejercicios, lo copiarás en tu cuaderno y lo resolverás. Vas a identificar la indeterminación de estos límites. Para el límite, cuando x tiende a 2, límite cuando x tiende a menos 3, límite cuando x tiende a menos 2/3, Los 16 años del PLD. Segundo mandato presidencial de Leonel Fernández, 2004-2008. Representando al PLD en las elecciones presidenciales celebradas el 16 de mayo del año 2004, Leonel Fernández fue elegido para un segundo mandato, con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia dominicana de 57% de los votos. Su victoria se debió en gran parte a la caída de la economía dominicana, producto de los desaciertos del gobierno de Hipólito Mejía. Fernández encontró una atmósfera en donde primaban los altos precios de petróleo y una economía en crisis internacional después del 11 de septiembre, que consistió en atentados terroristas en suelo norteamericano, en especial las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Esto se tradujo en una crisis económica mundial, un endeudamiento excesivo durante el gobierno de Hipólito Mejía y el colapso de 3 de los bancos más grandes del país: Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil.
En un esfuerzo por evitar un mayor caos económico, el gobierno de Mejía le pagó a los clientes de los bancos, asumiendo así una deuda pública aún mayor. Algunos de los banqueros implicados fueron juzgados y apresados. Sin embargo, la magnitud del fraude fue difícil de medir por el vínculo que existía entre ellos durante las administraciones de Fernández y Mejía, donde gozaban de respaldo de funcionarios que se hacían de la vista gorda desde 1998, cuando se cree que comenzó el desfalco más grande en la historia financiera en la República Dominicana y el quinto en el mundo. Para combatir la crisis económica heredada del gobierno anterior, fue necesario tomar medidas drásticas tendentes a reducir la tasa del dólar, la tasa de interés y la tasa de inflación. Estas disposiciones reflejaron el éxito de la política económica del periodo y causaron una buena impresión a los agentes económicos nacionales y a la comunidad financiera internacional. Lo mismo ocurrió con la entrada en vigor de una reforma tributaria. Además, se adoptó un programa de solución integral para reducir la deuda interna, conocida como el déficit cuasi fiscal. Se firmó el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que consistió en aplicar políticas destinadas a afianzar la estabilidad de precios y asegurar la reanudación de un crecimiento sostenido. Se aplicaron reformas en las instituciones del ámbito de las finanzas públicas y a fortalecer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para mejorar la aplicación de la política monetaria y garantizar el mejor funcionamiento del sistema financiero. Igualmente se firmó un convenio con el Club de París, que tuvo como objetivo consolidar un acuerdo para reprogramar 193 millones de dólares de pago de deuda que debió realizarse en el gobierno anterior. En obras públicas se construyeron y repararon numerosas carreteras, badenes y puentes en diversas provincias del país. Se terminó la construcción del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Se terminó la construcción de la Biblioteca Central y los centros regionales de la UAS. Además, en octubre de 2005, Fernández sometió el proyecto de construcción del Metro de Santo Domingo por vía de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre OPRET, bajo el argumento de mejorar el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. La primera línea del Metro de Santo Domingo quedó inaugurada el 29 de enero del año 2009. En educación, se iniciaron proyectos innovadores destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Se crearon espacios tecnológicos en las aulas de los niveles inicial y básico. Se rehabilitaron cientos de centros educativos. Se inauguraron nuevas escuelas. Se distribuyeron millones de raciones de desayuno escolar en el territorio nacional y se creó la Red Nacional de Alfabetización. Fernández realizó esfuerzos para disminuir la brecha digital en el país mediante el desarrollo de un programa donde prometió establecer 155 centros informáticos, el equivalente al total de municipios de República Dominicana. Este plan encontró apoyo de importantes instituciones educativas, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el cual se formalizó un acuerdo para mejorar la educación media, niveles de grado y posgrado. Con el fin de lograr un avance tecnológico, bajo este mandato se relanzó el Parque Cibernético, que tenía como objetivo cumplir con las necesidades del país para participar en la economía global de alta tecnología. Además, fue creada la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, una iniciativa novedosa dedicada a enlazar comunidades científicas tecnológicas internacionales con República Dominicana. Era común escuchar de parte del presidente Fernández en sus primeros gobiernos la intención de convertir a la República Dominicana en una potencia, haciendo alusión primero a Singapur, pero la frase que realmente popularizó fue convertir a República Dominicana en un Nueva York chiquito. Sin embargo, dichos esfuerzos se vieron opacados a su vez por la falta de asignación de los recursos establecidos por ley al sector educativo del país, en su entendimiento de que dicha partida presupuestaria representaba un falso debate. Fernández consideraba que antes de invertir el 4% del presupuesto en educación, era necesario mejorar la preparación de los docentes. La ratificación e implementación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y países de Centroamérica, conocido como el DR-CAPTA, el control de gastos, la creación de nuevos empleos, el incremento de las reservas internacionales, la estabilidad macroeconómica, una activa presencia del país en los foros regionales e internacionales, el fomento de la educación básica y superior, el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos, son logros tangibles del cuatrienio 2004-2008, que sirvieron de apoyo a su reelección con el 54% de los votos en las elecciones del año 2008. Tercer mandato presidencial, 2008-2012. Durante el gobierno de Mejía, la Constitución fue modificada
para permitir que el presidente en funciones se postule para un nuevo mandato. Aunque Hipólito Mejía fue finalmente derrotado en su intento de reelección, esto abrió la puerta para que Fernández intentara lo mismo. Leonel Fernández, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y sus aliados resultaron vencedores en las elecciones presidenciales del año 2008, con un 53% de los votos frente al 40% de su principal rival, Miguel Vargas Maldonado, del PRD, y el candidato del PRCC, Amable Aristi, que solamente obtuvo un 4% de los votos. Fernández asumió su nuevo mandato el 16 de agosto de 2008, en medio de una fuerte crisis económica internacional y una situación interna marcada por un incremento de la criminalidad y el narcotráfico. En la toma de posesión, su discurso se centró en aspectos económicos, resaltando la estabilidad que mantuvo la tasa del dólar en su gobierno anterior. También destacó, entre otros, la disminución en la tasa de desempleo de 19.7% en el 2004 a un 14% en abril de 2008, y anunció un conjunto de medidas fiscales y tributarias para poder enfrentar la crisis económica. Fernández prometió la ejecución de un programa macroeconómico de mediano y largo plazo, orientando a preservar la estabilidad, lograr un crecimiento promedio anual mínimo del 6% del PIB y mantener la inflación en un solo dígito. Paralelamente a esto, se buscaría privilegiar el gasto social en aspectos como la educación, la salud, el acceso al agua potable y a la vivienda. En ese mismo orden, afirmó sus intenciones de mantener el déficit de la cuenta corriente en torno a un 4% del PIB. Además, anunció la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Reforma Constitucional de 2009. A finales del año 2008, Fernández convocó al Congreso Nacional para someter a la Asamblea Revisora el proyecto de ley sobre la propuesta de reforma o nueva Constitución. Se buscaba reformar la Constitución del año 1966, que ya había sufrido otras modificaciones en el año 94 y en el 2002. A tal efecto, se designó una comisión de juristas y la reforma fue aprobada finalmente gracias a un pacto político con Miguel Vargas Maldonado, quien propuso un nuevo modelo de elección presidencial. Esta nueva reforma constitucional, sometida por Fernández el 18 de septiembre del año 2008, es definida hasta ahora como la más moderna, completa e integral del país, aunque provocó las críticas de parte de la sociedad civil y del pueblo dominicano en general, en el sentido de que la aprobación del texto se realizó de manera irregular al no ser sometido a la Asamblea Nacional. Algunos de los artículos de dicha reforma resultaron impopulares y provocaron protestas por parte de diferentes sectores de la sociedad. Como ejemplo, se señalaron artículos como el derecho a la vida desde la concepción, que prohíbe el aborto sin excepción, el que dice que un ciudadano no puede demandar en inconstitucionalidad, lo que restringe el derecho del ciudadano a refutar los decretos emanados del Poder Ejecutivo. También fue objeto de repudio el artículo que limita el libre acceso de los ciudadanos a las áreas de playas públicas. Algunos sectores de la sociedad llegaron a calificar esta reforma como monárquica, debido al gran poder que otorgaba la nueva Constitución al Poder Ejecutivo. El 27 de marzo del año 2011, varios funcionarios y legisladores dominicanos adeptos al gobierno de Fernández celebraron un evento en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Santo Domingo, donde recolectaron 2.2 millones de firmas con el fin de pedir su repostulación para un nuevo mandato. Durante el evento, Fernández manifestó ser un soldado del PLD. También afirmó: estas 2.200.000 firmas, que son 2.200.000 votos, los pongo a disposición del PLD para lo que el partido decida. Sin embargo, gran parte de la sociedad y la oposición alegó que el acto buscaba justificar una reforma constitucional que ya había sido rechazada por la mayoría del pueblo dominicano. El 8 de abril, Leonel Fernández declinó sus aspiraciones de postularse para un nuevo mandato, en parte por la fuerte crisis social y política que atravesaba el país. Los últimos 4 años de gestión del Dr. Fernández, del año 2008 a 2012, estuvieron basados en 3 áreas fundamentales: manejo eficiente de la economía, construcción de grandes proyectos de infraestructura y sólidas relaciones internacionales. El exmandatario consolidó sus iniciativas con miras al fortalecimiento institucional del país en una estructura interna y su vinculación a un esquema global como forma de potenciar su economía y sus posibilidades de desarrollo en todos los órdenes. En lo concerniente al manejo de la economía, la gestión de Fernández logró que República Dominicana mantuviera la estabilidad y el crecimiento con una inflación controlada en medio de una crisis mundial sin precedentes, algo que llamó la atención de la comunidad internacional y lo hizo merecedor de múltiples reconocimientos.
Paralelamente a esto, se buscó privilegiar el gasto social en aspectos como la educación, la salud, el acceso a agua potable y a la vivienda. En estos últimos 4 años se realizaron grandes proyectos de desarrollo que contribuyeron a la transformación, modernización y progreso del pueblo dominicano. Entre ellos, cabe señalar la inauguración de la segunda línea del Metro Santo Domingo, que aumentó el número de usuarios a 5 millones cada mes, la rehabilitación e inauguración de diversas carreteras en todo el territorio nacional, entre ellas el Boulevard Turístico del Atlántico, la construcción de miles de viviendas para familias humildes de la República Dominicana. Durante este periodo se llevaron a cabo proyectos para modernizar y reformar el sistema de enseñanza y estímulo educativo. Entre ellos se puso en ejecución un plan piloto de jornada extendida que benefició a 21 centros educativos a escala nacional. Se instituyó el Premio al Mérito Estudiantil, se lanzó el portal multimedia llamado PIN Aprende, se instalaron laboratorios de computadoras y rincones tecnológicos en las escuelas públicas, así como centros tecnológicos comunitarios en diversos municipios del país, con el reconocimiento de la OIT, de las Naciones Unidas, y centros de capacitación de informática a escala nacional. En el ámbito de las relaciones exteriores, se logró establecer relaciones diplomáticas con 23 países, entre los cuales están Jordania, San Vicente y las Granadinas, Emiratos Árabes Unidos, Reino de Camboya, Palestina, Montenegro, República de Turkmenistán, Mongolia, Irak, Indonesia, Sri Lanka y Afganistán. Bienvenue au cours de français, mes chers étudiants. Bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Je suis votre professeur Rosa Florencio. En la clase pasada tratamos vocabulario y expresiones en francés que sirven para reservar un vuelo o comprar un boleto para un viaje. Hoy vamos a repasar y aprender expresiones que sirven para describir un lugar al que deseamos ir de vacaciones. Imagina esta situación. Tú estás residiendo en Francia por razones de estudio y deseas irte de vacaciones a Guadalupe, una isla francesa en el Caribe. Ya has hecho los arreglos para ir al lugar y en esa misma situación se encuentran algunos compañeros y compañeras de clase. En conversación con ellos, surge la necesidad de compartir información sobre el lugar al que va cada cual de vacaciones. ¿Comprendes el significado de frases como esta? La vue de montagne et des arbres est magnifique. Si no la comprendiste en su totalidad, al final de esta clase te aseguro que sí lo harás. Pero antes, validemos cuánto conoces sobre el tema. Escucha y copia los siguientes enunciados y recuerda marcar al lado de cada uno con un sí, en proceso, no, según tus conocimientos sobre los mismos. En francés yo puedo comprender la descripción que se hace de un lugar, describir las condiciones o características generales de un lugar. C'est parti. Lee las palabras que describen estos lugares para ir de vacaciones. Un sitio touristique. Un sitio turístico. Un site touristique. La campagne. El campo. La campaña. La zone rurale. La zona rural. La zone rurale. La ville. La ciudad. La ville. La zone urbaine. La zona urbana. La zone urbaine. Une grande ville. Una gran ciudad. Une grande ville. Un petit village. Un pequeño pueblo. Un petit village. Un beau jardin. Un hermoso jardín. Un beau jardin. Une rue étroite. Una calle estrecha. Une rue étroite. Un endroit montagneux. Un lugar montañoso. Un endroit montagneux. Un endroit tranquille.
un lugar tranquilo. Un endroit tranquille. Des plages magnifiques. Playas magníficas. Des plages magnifiques. Escucha las siguientes expresiones y escríbelas en tu cuaderno. Luego, corrígelas con las que se presentan más adelante. Dans les grandes villes, il y a plusieurs cafés et restaurants. Dans les grandes villes, il y a plusieurs cafés et restaurants. En las grandes ciudades hay varios cafés y restaurantes. Dans la zone rurale, il y a des montagnes, des oiseaux et des rivières. Dans la zone rurale, il y a des montagnes, des oiseaux et des rivières. En la zona rural hay montañas, aves y ríos. La vue des bâtiments et des musées sur la ville est magnifique. La vue des bâtiments et des musées sur la ville est magnifique. La vista de los edificios y museos de la ciudad es magnífica. J'aime la campagne parce que j'adore être entouré par la nature. J'aime la campagne parce que j'adore être entouré par la nature. Me gusta el campo porque me encanta estar rodeada por la naturaleza. Il y a de beaux jardins dans ma ville natale. Il y a de beaux jardins dans ma ville natale. Hay hermosos jardines en mi ciudad natal. A continuación, te presento el primero de una serie de textos, los cuales debes completar a partir de lo que escuches en cada monólogo. Te sugiero que dejes 3 líneas, enumeradas del 1 al 3, para que puedas anotar las respuestas en tu cuaderno. Sophie, mes prochaines vacances, je vais rendre visite à mes grands-parents qui habitent à Hamao al Norte. J'aime la campagne parce que je me sens très bien entourée par la nature. La vue des montagnes et des arbres est magnifique. Je peux rester tranquille en écoutant chanter les oiseaux. Presta atención, escucha nueva vez el monólogo y observa el texto completo que se mostrará en pantalla. De esta manera puedes hacer las correcciones de lugar. Sophie, mes prochaines vacances, je vais rendre visite à mes grands-parents qui habitent à Hamao al Norte. J'aime la campagne parce que je me sens très bien entourée par la nature. La vue des montagnes et des arbres est magnifique. Je peux rester tranquille en écoutant chanter les oiseaux.